Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y hoy estamos en Stardew Valley. Bueno, mis amores, pues ya estamos en la última semana de primavera, el lunes 22. Está lloviendo como podéis ver, así que después de hacer todas las cositas diarias, me preparé para irme a las minas, ya sabéis, con mi tridente, mi pico y también un poquito de comidita. Pude bajar directamente a la 15, ya vamos por la 15 y la verdad que todo parecía ir bien y fenomenal, o sea, me estaban tocando plantas que bueno, estaban bastante bien, habían bichitos, estaba cogiendo bastantes materiales, hasta que en la 17, como podéis ver, me salió la neblina esta. Tenéis que tener cuidado con esta neblina porque significa que os van a venir un montón de bichos voladores. La verdad que en esta no fue demasiado, pero hay veces que es horrible, pero horrible. Bueno, me las deseé un poquito porque los bichos estos con el tridente me cuestan un poquito más que con la espada. Bueno, luego me acordé, que no me había acordado hasta ahora, de coger el carbón de las vagonetas. Acordaros que en estas vagonetas encontraréis carbón y además bastante, ¿eh? O sea, no os los dejéis. Si veis vías, seguirlas hasta encontrar las vagonetas estas, que os irá fenomenal. Bueno, en esta, que es la 19, estaba a punto de llegar a la 20 para dejar las 5 estas listas y ya la siguiente vez poder entrar en la 20 directamente. Pues fijaros qué hora era, eran casi las 10 de la noche, me estaba entreteniendo mucho porque daba muchas vueltas. Esta es así como en espiral, como un laberinto, algo así raro. No paraban de venirme mosquitos de estos voladores que me estaban rabietando. Y fijaros a qué hora llegué aquí al centro, que quería coger todo esto, que la verdad es que me llevé bastantes cosas. Pero fijaros, eran las 11:20 y no encontraba otra escalera a mano. O sea, lo intenté, de verdad que lo intenté. Intenté encontrar una escalerita que estuviera más cerca, pero no, y yo no me acordaba dónde me había salido la escalera. Bueno, ya eran las 12:30 y fijaros, no llegaba la escalera, que no llegaba. Digo, ya verás tú que no llego, me van a quitar las cosas que he cogido en las minas, no, por favor. Pero bueno, llegué, aunque sí, tengo que decir que justo en la puerta de mi casa caí de bruces. Pero bueno, nos dieron el nivel 1 de agricultura, el nivel 4, con eso cositas de crafteo bastante chulas. Y además también tuvimos el nivel 2 de combate. Martes 23 y amanece lloviendo otra vez, pero tenemos cartita, así que vamos a leer. Dice, alguien te dejó anoche en la clínica, te habías desmayado de agotamiento, tienes que cuidarte más e irte a dormir a una hora razonable. Te he cobrado 387 de oro por los gastos médicos. Jolín, pues no es caro ni nada el doctor Harvey. Tenemos otra que dice, mañana nos reunimos para la danza floral. Si encuentras pareja de baile, igual hasta te apetece participar en ella. Hay un claro bajo el bosque que hay al oeste del pueblo. Bailaremos allí. Llega entre las 9 y las 2. Si te interesa, alcalde Lewis. Bueno, pues iremos. A ver si Alex quiere bailar con nosotros, ¿no? No sé yo si querrá bailar con nosotros o qué. No me tomaría bien una negativa, ¿eh? No sé yo. Bueno, la cosa es que después de hacerlo todo, nos vamos directamente a minas. Como no pude ni recoger la recompensa, la recojo. Tenemos la espada de acero, que esta está muy bien. Y bueno, la verdad es que en estos niveles encontré bastantes materiales. En la primera pues hay poca cosa, pero luego tenía bastante cobre. También encontré cuarzo, bastante piedra, muchos bichos. La verdad es que aquí ya empiezan a haber bastante bichitos, muchos cositas de estas que son de maderita, que encontraremos muchas cosas guays, o sea, salen muchas cosas chulis.
Pueden saliros desde comida de esta de aquí de los subsuelos, como algunas semillas que no encontramos en la tienda de Pierre, que son nuevas. Esas son nuevas, no estaban antes. Y cositas, no sé, piedras preciosas que no te salen de las piedras y cositas así. Como veis, estaba todo cargadito. Me volvió a salir la nube. Aquí sí que las pasé canutas. Tengo que decirlo. Casi muero en el intento porque además, fijaros en la barra de energía, la tenía bastante floja. Pero bueno, pude lograrlo, sobrevivir. Encontré otras vías, así que cogí el carbón. Que no se os olvide si encontráis. Y me fui porque ya eran las 12. Dije, madre mía que no llego, pero sí. Llegué justa. Pero llegué, me pude ir a dormir tranquila. Miércoles 24, lo primero que hago obviamente es guardar todo lo que encontramos en las minas. Porque como llegué tan justa, no me dio la vida. Hemos encontrado un anillo brillante. Esto ha sido en las cajas estas que os dije que salen cosas muy interesantes. También me salieron unas deportivas y 3 semillas de zanahoria. Como os he dicho, hay semillas nuevas, muy guay. Y estas además las podemos plantar en primavera. Tenía también alguna más, no sé si fue que las saqué de la tierra, creo que sí. Así que las planté todas para recogerlas. Y recogí mis papas, que como podéis ver, estaba el huerto súper guay para recoger. Bueno, huertito, todavía es huertito. Todavía no se puede llamar huerto. Y nada, las puse a vender todas porque tenía de la otra vez, así que tal. Bueno, cuando vine a ver a mis gallinas no tenían heno, así que este día no voy a tener huevos para hacer mis mayonesas, mis preciadas mayonesas, menos mal que tenía las del día anterior. Y las puse a vender. Y me fui a ver a la de los animalitos, a Mayrin, para comprar heno. Lo tengo un poco difícil todavía para bajar porque hay mucho por aquí y no se puede ir rápido. Pero resulta que acaba de empezar la danza floral, así que no he podido comprar el heno. Me he quedado sin heno hasta mañana. Pero bueno, vamos a disfrutar de este día lo mejor que podamos. Bueno, lo primero que nos encontramos es el puestecito este de aquí, donde vais a encontrar muchas cositas bonitas, pero claro, obviamente cuestan bastante de oro, aunque los arreglos florales y todo esto no son muy caros, pero el primer año yo no aconsejo que compréis nada. O sea, hay muchas cosas tentadoras. Yo tengo 4.177 de oro, y podría haber comprado cosas, pero es mejor que no. Es mejor que no, porque es que si no, luego no vais a tener para poder avanzar con otras cosas. Bueno, me puse a hablar un poquito con todos, aunque yo estaba buscando a mi Alex. Pero bueno, me estuvieron contando que les daba vergüenza bailar, qué tal, qué tal. Y bueno, viene aquí y me dice, estoy disfrutando del paisaje, jeje. Y le digo, ¿quieres bailar conmigo, Alex? Y me dice, nah, se lo voy a pedir a otra persona, suerte. Así que me enfadé muchísimo. Ya no quise hablar con más nadie. Le dije, venga, vamos a empezar esto y que sea lo que Dios quiera. Bueno, yo creo que Alex es el que está al lado de Sam, a la izquierda, el segundo. Y está bailando con la de... Creo que es... Ahora no me acuerdo bien el nombre. No quiero meter la pata, pero juraría que es la hija de Lía, la carpintera. Sí, juraría que sí, que es ella. No sé, Alex, me has defraudado mucho. No me está gustando nada este baile. Muy mal, Alex, muy mal. Bueno, hice más hornos de fundición para poder seguir haciendo mi cobre y mi cuarzo y me fui a mimir. Menos mal que me llevé 4.390 de papas y eso me alegró el día. Jueves 25 y tenemos un nuevo logro y la librería o el librero está en el pueblo. Eso es nuevo también. Bueno, está lloviendo, pero hoy no vamos a ir a las minas otra vez porque necesito hacer otras cositas. Tengo que comprar heno para mis gallinas, que las pobrecitas las tengo ahí famélicas.
Así que he puesto a hacerse el cobre, he venido y me habían puesto huevos para mi sorpresa, pero bueno, es verdad que les tenía abiertos el día de antes y pudieron comer de la fresca, menos mal. Y bueno, como habéis podido ver, me he comido un huevo, o sea que me llevé sorpresa, pero me quedé sin una mayonesa, me cachis en la mar. No hagáis eso, tener cuidado. Bueno, me fui a comprar el heno, no compré mucho porque como habéis podido ver tengo la fresca fuera todavía y todavía hace buen tiempo para que las gallinas puedan salir a comer. Me vine a Clink a que me abriese todas las geodas de 2 días de minas, o sea, tenía bastante. Y miré lo que necesitaba para mejorar las herramientas. Me vine a la librería o al museo a dejar todo lo que tenía y completé 3. Así que pude coger de 3 recompensas, que tuvimos bastantes cositas. Luego me vine a la playa porque estoy obsesionada con el silo, porque esto que me ha pasado con las gallinas de que no tuvieran comida, si hubiese tenido el silo hubiera podido cortar o recoger toda la hierba fresca que tengo fuera y haberla convertido en heno en el silo. Así que me vine a ver si podía encontrar arcilla. Me salió, y yo creo que solo sale una vez, ¿vale? Porque luego te pones ahí a acabar y no sale ninguna más. Me salieron 2 de arcilla y digo, bueno, ¿qué hago? Pues mira, me vine a pescar un poco, porque los días de lluvia pueden salirte otros peces que no suelen salir cuando hace bueno. Pero la verdad es que no pesqué mucho y me vine a saludar a Sebastián, que estaba aquí él solito, y a ver el librero, que está justo detrás del Mercajoja, ¿vale? Esto también es nuevo. Está muy bien, o sea, son catálogos y cositas. Lo que pasa que, claro, ahora cuesta mucho dinero y no me lo quiero gastar en ello, pero más adelante seguramente los use. Me vine a casita, les puse de comer a mis gallinitas, coloqué esto que era recompensa del museo y queda muy chulo. Y luego pues estuve limpiando un poquito para gastar la energía, porque ya sabéis que la energía está muy cara. Y resulta que limpiando, me di cuenta de que aquí hay un puente. Y me fui a dormir. Viernes 26 y tenemos cartita, dice: ¿qué tal llevas la vida en el campo? Aquí te echamos de menos, pero estoy orgulloso de lo que haces. Con cariño, papá. Postdato: he encontrado un sobre con una propina que el abuelo dejó para ti. Contiene 500 de oro, pues no está nada mal. Bueno, me vine a ver a mis gallinitas, puse las mayonesas como siempre, recogí fresitas, que se van muy bien, y también judías verdes, que me estaban dando ya juditas verdes, y lo puse todo a vender, obviamente. Me fui a ver a Clint para poner el pico mejorado de cobre. Esto puede tardar 2 días, así que bueno. Y miré en el tablón y es el cumpleaños de Pierce, así que fui a visitarlo y le regalé una florecilla que había encontrado por ahí. Le gustó bastante, así que guay. Y me dijo que estaba decidido a mantener la tienda en funcionamiento hasta el final y que Morris y sus compinches tendrán que sacarle de detrás del mostrador a rastras, pataleando y gritando. Así me gusta, Pierce. Bueno, acordaros de siempre que vayáis de un lado para el otro recoger todo lo que podáis de la naturaleza. Me vine a construir el puente este para así poder recoger lo de este lado de la playa. Acordaros que son 300 de madera, es fácil, o sea, lo conseguiréis rápido. Y bueno, aquí seguí yo en la búsqueda. La búsqueda de la arcilla maldita, madre mía. Es que necesito el silo como el comer. Y bueno, ya veis que cuesta bastante que te salgan. Solo salen 2, ya está visto y comprobado. Pero gastas muchísima energía buscando. O sea, gasto demasiada. Bueno, ahí ya me salieron, así que lo dejé. Fui a ver a Alex, que ya se me había pasado un poquito el enfado, y le regalé un regalito. Y también le regalé una Pam y me dijo que estaba pensando en hacer algo más que ir todas las noches al salón a beber, porque ya sabéis que Pam es una alcohólica empedernida. Me vine aquí al centro cívico a ver si podía dejar algo de los lotes, y me faltaba un poquito de madera, pero bueno,
pude dejar un lote de madera porque hay que dejar 2 de 99. Fijaros, encontré arcilla al lado del río, no me lo podía creer. Y me vine aquí a ver a estos chicarrones, a ver qué tienen para las minas. Sí que tienen armas muy guays y defensas y tal, pero todavía es que no quiero gastar dinero. Así que bueno, le eché una ojeada y lo dejé para otro día, pero está todo muy guay. Me pasé a ver a Linus a darle un poquito de comidita y ya me fui a casita a dormir. Sábado 27, un nuevo día en Stardew Valley. Hacemos lo de siempre. Recogí las zanahorias que ya estaban listas, o sea, crecen súper rápido, ya habéis visto. Las vendí todas y me dejé las mejores, o sea, las de estrellita, pero las normales las vendí todas, a ver qué nos da de beneficio. Y luego, por fin me fui a coger los materiales para el silo, para ir a construirme mi primer silo. De camino me encontré unos pelitos y tenían 3 semillas de calabaza amarilla. Bueno, pues eso, cogí el silo. Ya sé que había hecho este sitio de aquí para el silo, pero al final me lo pensé mejor y lo puse aquí al lado de la casa. Está como más recogidito y así esa zona la tenemos para construir otras cositas más chulas. Bueno, luego me fui a recoger cositas de la naturaleza. Como ya sabéis, tenemos las cebolletas estas de aquí, que esto lo están en primavera, así que aprovechar. Y luego me puse a pescar un ratito aquí en los lagos estos de aquí. No sé si es lago o es río, es un poco grande, pero parece más río que lago. En el bosque, a ver si logro pescar algún pez nuevo, aunque yo creo que ya los tengo todos los de primavera o no. Puede ser que me falte alguno porque la caña que tengo no es la mejor y hay algunos que se me escapan, o sea, hay algunos que todavía se me escapan porque esta es la primera que te dan y cuesta bastante capturar los peces porque la barra pues es más chiquitita y luego también tardan mucho en picar porque todavía no le puedo poner cebo ni anzuelos ni nada a la caña. Pero bueno, ya más adelante, a ver si para invierno ya voy haciendo dinerito y para invierno puedo ir invirtiendo en estas cosas y así luego se nos da mejor. Bueno, después me fui a ver a Alex para no perder la costumbre, le llevé un regalito y ya de paso saludé a los abuelitos, le di un regalito a mi Evelyn querida que la amo y a Jorge le llevé una cebolleta pero me dijo que no le gustaba. Es que vamos. Bueno, luego miré el tablón y es el cumpleaños de Emily, así que teníamos que ir a la taberna a darle un regalo y resulta que es que no le gustó tampoco el regalo, pero bueno, no le doy ninguna. Así que nada, hice 4 tonterías y me fui a dormir. Domingo 28 nos despertamos con que nos dicen que el pico ya está listo, pero antes de todo eso vamos a hacer nuestros quehaceres como siempre. Voy a recoger lo único que me quedaba de la huerta porque ya al día siguiente va a ser otra estación, ya es el último día de estación y como ya os he dicho y sabemos porque nos lo mandaron en carta a Evelyn, creo que fue, todos los cultivos que te quedan de una estación a otra se echan a perder, así que pues eso. Así que lo que sí que hice fue hacer otro baúl que como habéis visto no sabía dónde ponerlo para poner solo las cosechas, de momento todas juntas, ya luego más adelante seguramente haré una para cada estación, pero de momento todas juntitas, porque es que ya me estaba volviendo loca en el otro baúl. Bueno, me vine y en el tablón Willy nos pide un cristal terrestre y como tenía acepté la misión. Ya sabéis que no pasa nada si no las de esto. Y recogimos el pico nuevo. Y dejé el hacha para que también me la pongan como de cobre. Tardará otros 2 días, pero bueno, está bien. Luego me vine a recoger una alga para Alex, que me lo pedía el día anterior en el tablón, y se lo di. Y ya de paso pues así lo vi un ratito. Y luego me fui a ver a Willy, de camino me encontré con Elliot. Y hablé con él y bueno, le di a Willy lo que quería, el cristal terrestre, y pude cobrar las 2 recompensas. Willy 150 y Alex me dio una caca que fueron 60, pero menos da una piedra. Y mi silo ya se está haciendo. Me vine a ver al mago, que ya sabéis que no hay que descuidarlo. Le traje un regalo pero no le gustó mucho, la verdad. Y nada, amores, ese fue mi último día en Stardew Valley de primavera
ya hemos terminado la estación, pero creo que no lo hemos hecho nada mal. Hemos conseguido bastante dinerito para la siguiente temporada. Tenemos 6.837 de oro, un poquito más porque dejé cositas para vender por la noche, como los peces que estoy capturando, las mayonesas y tal. Y bueno, y lo que hemos recogido de la huerta, creo, no me acuerdo bien, pero bueno, más o menos. O sea, un poquito más para empezar el verano, creo que no está nada mal para poder comprar las nuevas semillas y hacer un buen huerto. Ahora sí que se puede llamar huerto al fin, porque lo que hemos tenido hasta ahora era pues una espécimen de huerto. Tenemos un montón de fundidoras para poder hacer cobre, hierro, de cuarzo y todo esto, que luego nos va a venir muy bien para las mejoras de las herramientas y poder ir fabricando más cositas. Empezaremos la primera semana de verano con el silo ya, porque ya se está construyendo. Y con el pico y el hacha en cobre. O sea, creo que está bastante bien. No nos está yendo nada mal. Pero bueno, ya sabéis que Stardew Valley, cada uno lleva sus tiempos. No os agobiéis. Cada uno va a su ritmo. No hay nada escrito de que para terminar primavera tienes que tener tanto dinero y tienes que tener esto hecho y tienes que... No os agobiéis. Es un juego para disfrutarlo poco a poco. Hay gente que le gusta... pues estar más por el huerto y ganar dinero con el huerto o los animales. A otras personas les gusta más pues sociabilizar y poder crearse la pareja rápido. En fin, yo o pescar. Hay gente que le encanta la pesca en Stardew Valley y va a la pesca a piñón fijo. A mí pues me gusta ir haciendo un poquito de todo, la verdad. No os voy a mentir, tanto en esta partida como en la anterior. Bueno, en esta creo que más porque estoy pescando más y en la anterior me costó. O sea, ahora ya sí pesco bastante porque también tengo una caña mejorada, tengo la del lirio y todo esto y pesco bastante más. Pero bueno, que también es verdad que depende de la granja que tengas, pues juegas de una manera u otra, ¿vale? Que eso también es lo bonito de Stardew Valley, que puedes tener más de una granjita y jugar de diferentes maneras. Nada, amores, espero que os haya gustado, que lo estéis pasando bien. También deciros que yo os hago un ritmo frenético, o sea, os meto una semana en 20 minutos, 25 más o menos. Y si quedan cositas en el tintero que queráis saber, no dudéis en decírmelo en comentarios, que yo os contestaré súper rápido, o lo más rápido que pueda y lo mejor que pueda, ¿vale? Bueno, pues quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, amores, lo que os digo siempre es, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!